Repaso semanal de lo acontecido en la UFC estos últimos días, qué novedades nos ha dejado la mayor liga del mundo. En primer lugar, lo que más nos interesa, no está confirmado 100% oficialmente, pero parece que está bastante encauzada la pelea entre Ilya y Volkanovski 2. Revancha entre el campeón hispano-georgiano y la estrella australiana. En teoría va a encabezar el UFC 314 el 12 de abril en Miami. Sé que es una pelea que mucha gente no quiere volver a ver, no va a generar la expectación que tuvo en la primera ocasión porque ese primer enfrentamiento acabó de manera muy contundente, pero en mi opinión es lo que tiene que ocurrir. Es una revancha completamente merecida, es verdad que Volkanovski no ha hecho ninguna otra pelea desde ese KO, pero en mi opinión cuando un campeón es tan dominante como en el caso de Alexander, que defendió el título 5 veces si no me equivoco, ahora hablando de memoria, lo normal es que haya una revancha automática. Y más cuando en este caso creo que la UFC se siente en parte en deuda con él por haber entrado como reemplazo de última hora en aquella segunda pelea contra Makhachev, que fue un poco lo que salvó ese evento en Abu Dhabi, cuando Charles Oliveira se cayó por lesión tan solo una semana antes de la pelea. Pero bueno, en principio, como digo, todavía no es oficial, pero tiene pinta que se va a ser el main event de ese evento en Miami. En ese mismo evento se ha anunciado estos días también que vamos a tener de coestelar, ya sí que parece que de manera oficial, el Alexandre Pantoja contra Kai Kara-France. También tiene sentido esta pelea, es el campeón muy dominante de la división, el brasileño, y Kai Kara-France prácticamente es el único aspirante al que todavía no se ha enfrentado y no ha vencido. Es un campeón que lleva ya 3 defensas del título, si no recuerdo mal, pero además tuvo un camino largo hacia el título, así que ha barrido prácticamente la división y necesita enfrentarse a algo de carne fresca. En mi opinión, era o enfrentarse a Kai Kara-France o esperar y subir potencialmente a pelear contra Merab, a intentar ser doble campeón. No veía otra salida para el campeón brasileño. Veremos qué ocurre cuando se dé esta pelea. Yo creo que si Pantoja gana ya sí que sí tiene que subir de peso a intentar ser doble campeón. Son dos peleadores muy dominantes, dos campeones que han hecho grandes cosas en sus respectivas divisiones y me parece un enfrentamiento muy bonito porque son dos peleadores tremendos. En el caso del brasileño, muy completo, con un grappling espectacular y creo que sería un duro duelo para el campeón georgiano de las 135. Ambos peleadores han ganado al australiano Steve Erceg recientemente, Pantoja en mayo de 2024, su penúltima pelea, y Kai Kara-France en agosto, que ha sido su última actuación, consiguió un KO en el primer asalto contra el australiano, y hablando de Steve Erceg, también se ha anunciado hace un par de días que va a enfrentarse a Brandon Moreno en el evento UFC México que se va a celebrar en México DF, en Ciudad de México, el 29 de marzo. Pelea interesante porque Erceg en principio ya tenía pelea para el 1 de marzo, se cayó su rival y parece que le han puesto contra el mexicano que es prácticamente el primer aspirante de la división. Y digo que me parece interesante porque en este caso parece que es premiar a un peleador que viene de 2 derrotas contra Pantoja y contra Kai Kara-France. En el caso de Pantoja, una pelea muy ajustada contra el campeón del momento, fue una decisión unánime 48-47 y parece que es premiarle cuando lo que se esperaba era que pelease hacia abajo en el ranking, como en principio iba a ser contra el peleador original al que se iba a enfrentar, pero que ahora, al caerse este evento, vamos a verle enfrentarse a Brandon Moreno y veremos qué ocurre. En principio, parece que va a ser la pelea estelar de ese evento. No sé muy bien entonces qué va a ocurrir con el Jair Rodríguez-Diego López, que parecía que iba a encabezar ese cartel. Pero en cualquier caso, si Brandon Moreno gana, seguramente le volvamos a ver pelear por el título. Perdió hace unos años contra Pantoja, pero serían 2 buenas victorias contra Miral Basic y contra Erceg si consigue ganar. Y en el caso de que ganase Kai Kara-France, también sería interesante porque recordemos que Brandon Moreno ganó por KO técnico a Kai Kara-France hace también un par de años cuando pelearon por el título interino para ver quién se iba a enfrentar luego a Deiverson Figueiredo. Así que pelea muy interesante para México. Y también en marzo, en el evento de Londres, una semana antes del de México, tenemos la vuelta de Gunnar Nelson, 2 años después de su última pelea, que se va a enfrentar a un Kevin Holland
que quiere mantenerse activo en 2024, y ha dicho que va a intentar pelear 6 o 7 veces, pero que es un peleador muy espectacular, es muy entretenido, una pelea muy basada en el striking siempre, por su parte, pero que viene de una mala racha, ha perdido 4 de sus últimas 5, atrás quedan ya los tiempos en los que parecía que iba a ser incluso un aspirante a pelear por el título, primero en peso medio y luego en peso welter, cuando ganó 5 peleas en 2020, desde entonces ha encadenado derrotas, victorias, y como digo, sus últimas 5 peleas, 4 derrotas, solo una victoria, y es un peleador que siempre sufre mucho cuando se enfrenta a grapplers, a peleadores que tienen buena lucha y buen jiu-jitsu, y en el caso de Gunnar Nelson estamos ante uno de los mejores grapplers, en mi opinión, de la historia de la UFC, y desde luego uno de los mejores grapplers europeos de la historia de la UFC. El islandés, para los que no le conozcáis mucho, era un aspirante al título en peso welter hace ya unos años, y estando top 10 empezó muy bien su carrera en la UFC, tuvo una derrota contra Rick Story, si no recuerdo mal, una decisión dividida, me suena, hace 7-8 años ya, y luego perdió una pelea controvertida contra Santiago Ponzinibbio, porque dijeron que había habido un piquete de ojos y tal, pero bueno, en cualquier caso, estando top 10, se enfrentó a Leon Edwards, perdió por decisión dividida, luego se enfrentó a Gilbert Burns, perdió también por decisión, y desde entonces, con 31 años en aquel momento, decidió tomarse un semi-retiro y estuvo 2 años y medio sin pelear. Es decir, una muy buena carrera, solo ha perdido contra tops, contra ex campeones, contra retadores por el título, un grappler muy dominante, era del mismo gimnasio que Conor McGregor, era su principal compañero de sparring, normalmente peleaban ambos en los mismos eventos, ya se hacían los campamentos juntos, pero como digo, estuvo 2 años y medio sin pelear, ganó por una decisión unánime muy dominante a un peleador coreano, si no recuerdo mal, que fue un reemplazo de última hora en Londres, eso fue en marzo del 22, en marzo del 23 volvió a pelear y ganó a Bryan Barberena por sumisión en el primer asalto, que fue bono de actuación de la noche, y eso fue hace ya 2 años y esta va a ser su vuelta. Como digo, un peleador poco activo en los últimos años, pero siempre muy interesante de ver, se ve que busca peleas cómodas y cerca de casa. El islandés reparte su tiempo entre Islandia y Reino Unido, y como digo, esta va a ser la tercera pelea consecutiva suya que se celebre en Londres. Así que, como digo, muy buena pelea también para redondear el main card de ese evento en suelo británico.